Hola, buenos días, queridos hermanos, hermanas. Me es muy grato el estar ahora siendo ocupado por nuestro amado Dios para predicarles este mensaje, no sin antes recordarles que tenemos situaciones más bien peticiones de oración para las diferentes necesidades que están ahí. Tomen nota. Ahí en los comentarios aparecen, hay petición por restauración de una familia, sí, hay petición por trabajo, ahora en esta situación que vivimos donde muchos están perdiendo trabajos, otros no encuentran, es muy obvio, y por sanidad de una de nuestras hermanas y también de otros hermanos. Recordaba yo con esto que hemos dado gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que Dios ha sanado ahora en esta crisis que estamos viviendo. Y me preguntaba yo, porque solemos escuchar que Dios nos ha respondido. Y sí, efectivamente Dios nos ha respondido en estas familias, en estos hermanos que ha sanado de COVID. Pero la pregunta era, ¿qué ha pasado con aquellos que el Señor no ha sanado? En realidad Dios no ha respondido nuestras oraciones. Yo creo firmemente que sí, Dios ha respondido nuestras oraciones. Dios los ha llevado a su presencia y yo creo firmemente que esto ha sido una gracia extra de nuestro Dios. O sea, Dios ha escuchado las oraciones, aún de los que se ha llevado a su presencia, y les ha dado una doble porción de su gracia, una extra gracia, así podría yo llamarle. Y gracias a Dios por todos aquellos que les deja ahora en esta vida de sufrimiento, porque al final de cuentas es una vida de sufrimiento en esta tierra. Porque así lo estableció nuestro Señor Jesús. En el mundo tendremos aflicciones, pero Él nos da una esperanza preciosa. Pero yo he vencido al mundo, nos dijo Jesús. Y esto nos lleva a depositar nuestra confianza en Él, plenamente nuestra confianza en Él. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas. Y voy a iniciar este mensaje que Dios puso a lo largo ya de este mes. Prácticamente yo inauguré este servicio por línea y hoy se cumplen 2 meses de que estamos sirviendo en esta nueva modalidad. Y voy a dar paso a tomar en cuenta 3 autores que hablaron a mi vida en la elaboración de este sermón. ¿Sí? Son los créditos para ellos, para nuestro amado Dios, porque sé que nuestro amado Dios también inspiró a estos varones a escribir estas reflexiones o esta reflexión. Y una de ellas escribe nuestro hermano R.C. Sproul en su libro La obra de Cristo, en el prefacio. Él escribe esto: cualquier niño de 6 años que haya pasado algunas mañanas en la escuela dominical puede dar una respuesta precisa a la pregunta: ¿qué hizo Jesús por ti? Generalmente ese niño dirá: Jesús murió en la cruz por mis pecados. Esa es una declaración profunda y verdadera, pero es solo la mitad del asunto. Si Jesús solo necesitaba morir en la cruz para salvar a su pueblo, podría haber descendido del cielo en forma de hombre la mañana del Viernes Santo, ir directamente al Gólgota, morir en la cruz, resucitar y volver a irse. Nuestro problema de pecado estaría resuelto. Él no necesitaba nacer de María en un establo, pasar por todas las pruebas y tribulaciones de crecer en este mundo caído o soportar la enemistad de los líderes judíos durante su ministerio. Sin embargo, Jesús no vivió esos 33 años para nada. A fin de que Él cumpliera con los requisitos para ser nuestro Redentor, simplemente ir a la cruz y ser sacrificado no era suficiente. Si Jesús solo hubiera pagado por nuestros pecados,
únicamente habría logrado llevarnos de regreso al punto de partida. Ya no seríamos culpables, pero todavía no tendríamos absolutamente ninguna justicia para presentarnos ante Dios. Por tanto, nuestro Redentor necesitaba no solo morir, sino también vivir una vida de perfecta obediencia. La justicia que Él manifestó podría luego transferirse a todos los que depositaran su confianza en Él. Al igual que mi pecado se transfiere a Cristo en la cruz cuando confío en Él, su justicia se transfiere a mi cuenta a los ojos de Dios. Entonces, cuando me presente ante Dios en el día del juicio, Dios verá a Jesús y su justicia que serán mi resguardo. Por su obediencia, Él redimió a su pueblo para la eternidad. Es importante entonces que no minimicemos la obra de Cristo a lo largo de su vida al enfocarnos demasiado en la obra de Cristo en su muerte. Tenemos que ir a más, hermanos. No solo quedó ahí en la muerte, no solo quedó ahí en la cruz. Lo hemos repetido constantemente en esta comunidad que hay más. Hay más para que Dios nos ha dejado como bendiciones, como esperanza para nuestra vida. Hoy en día nos encontramos o vamos a dar pasos, yo creo que ya en estos días, a partir de mañana, se estarán abriendo otras actividades esenciales. Probablemente, si Dios quiere, dentro de 15 días estaremos abriendo este local para recibir a los hermanos en la nueva normalidad que nos está presentando el gobierno. Pero ¿qué hay de esa nueva normalidad en nuestra vida espiritual? El último mensaje que Dios me permitió compartirles, hablaba yo de reflexionar en esta crisis, de ver cómo está nuestra vida espiritual. Que no miremos esta situación como para los de afuera nada más, sino que la miremos para nosotros, como una llamada de atención de nuestro Dios. ¿Cómo será nuestra nueva normalidad en cuanto a nuestra vida espiritual? Hemos reflexionado en estos tiempos, en estos ya 2 meses prácticamente de encierro. Decía nuestro hermano Johnny que efectivamente muchos estamos saliendo aún a trabajar. Nuestros familiares se quedan con esa inquietud, confiados tal vez, otros atemorizados todavía. ¿Cómo será nuestra nueva normalidad en cuanto a nuestra vida espiritual? Queremos regresar a la escuela, a los trabajos, a la iglesia. Esto lo estamos manifestando continuamente. Ojalá y esto termine para que podamos reunirnos. En los trabajos yo escucho, ojalá y esto ya termine para que podamos abrir. Ojalá y abran las escuelas para que yo ya pueda asistir. Pero nos hemos preguntado una cosa. Detrás de todas estas preguntas, ¿no será que Dios nos está pidiendo regresar a Él? Eso es lo principal, lo que he meditado en estos días. Nos estamos preguntando del cómo vamos a regresar, de que si ya se abren las escuelas, repito, las iglesias, pero más bien no Dios nos esté preguntando detrás de todo esto, ¿cuándo vas a regresar a mí? Este tiempo lo has tomado para voltear tus ojos a mí, para regresar a mí. ¿De qué te ha servido todo este tiempo en el cual hemos estado encerrados? Hemos estado reflexionando en nuestras vidas, principalmente en la vida espiritual, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en las actividades cotidianas.
Es tiempo, yo creo, de reflexionar, de ver a Dios en todo esto. Y esto me llevó a considerar, al enterarnos de situaciones, no solo de la iglesia, sino del mundo, de esas familias que ahora están sufriendo, ahora se están preocupando, y no porque tengan un fallecimiento ahí entre sus familiares, sino que todo esto ha venido a provocar cambios rotundos en nuestra manera de mirar las cosas. Pero Dios, ¿dónde está quedando Dios en toda esta situación? Otros se han, mejor dicho, quedado en cómo estaban. No han mejorado sus vidas, su relación con Dios. Siguen siendo iguales o peores, tal vez. No lo sé. Y esto nos llevaba o me llevaba a considerar cómo está nuestra mente, cómo está nuestro entendimiento, nuestras cosas, cómo estamos captando las cosas de Dios en nuestra mente. Es nuestra mentalidad, nuestra habla, nuestras preocupaciones y nuestro concepto de la vida los mismos que teníamos antes de ser salvados, antes de esta crisis, por ponerlo así. Antes de esta crisis es nuestra mentalidad, nuestra habla, nuestras preocupaciones y nuestro concepto de la vida los mismos que teníamos antes de esta situación. Consideremos eso, preguntémonos eso, ahora que estamos en nuestro encierro. Vamos a considerar Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, escribe el apóstol Pablo, después de llevarlos en este libro de Romanos a los hermanos a considerar su vida sin Dios y a su vida con Dios y a todas las bendiciones que han obtenido, como lo decía el hermano Sproul en este prefacio, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Y él llega a este punto en el capítulo 12 y les dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando, hermanos, en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y creo que muchos de nosotros no hemos podido comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido comprobar esa voluntad? ¿Será acaso que no hemos renovado nuestra mente? Una vez que somos salvados, nuestra mente es renovada, pero no queda así, no debe de quedar así. Si el apóstol Pablo y en otras partes de las Escrituras se nos pide que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente, es porque tenemos que hacerlo. Tenemos que continuamente estar renovando nuestra mente, no quedarnos así. Esta situación debe de servirnos para estar renovando nuestra mente continuamente. Esa debiera ser nuestro regreso a esta normalidad, con una mente renovada en las cosas de Dios. Ya no más una mente en crisis. Tenemos que llegar a una mente renovada, hermanos. El diccionario Larousse nos dice que renovar es hacer como de nuevo una cosa o volverla a su primer estado. Sustituir lo viejo por lo nuevo. Ese es el significado que nos da de renovar. Hacer como de nuevo una cosa o volverla a su primer estado. Y esto ya lo hizo Jesús. Ya renovó nuestra mente y ya la llevó al estado original y ahora necesitamos nosotros continuamente estar renovando nuestra mente.
las expresiones mente, entendimiento y modo de pensar que se usan en la Escritura, se usan 24 veces en el Nuevo Testamento. 24 veces, o sea que de continuo nos está invitando la Escritura a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro modo de pensar. Y también debo de dar crédito al hermano Watchman Nee en su libro Conocimiento Espiritual, porque de ahí fue donde él me habló, donde me habló Dios también. Efesios 4:17 nos dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Otra vez el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, una insistencia en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los que no conocen a Dios. En Efesios 4:23 nos dice, ser renovados en la actitud de su mente. Y así hay varios versículos. 24 veces se nos habla de esto. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Si alguien que había tenido una renovación de su mente, él había sido él. Recordemos que cuando él va camino a Damasco a traer a los cristianos, a los creyentes, para llevarlos a las prisiones por el camino de la fe que ellos estaban siguiendo en Cristo Jesús, Dios lo tira al suelo. Y allí empieza una conversión completa del apóstol Pablo. Al tal grado que más adelante, en una de sus cartas, él dice, todo lo que yo había aprendido, todo mi intelecto, toda mi sabiduría, la tengo por basura, por seguir esto que es más sublime, que es más precioso, el conocimiento de Cristo Jesús. Cuando él una vez que reacciona de esta caída, lo primero que él hace es clamar y decirle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Una renovación de su mente completamente. Señor, ¿qué quieres que haga? Después de esto, de este encierro, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Padre? ¿Cómo voy a regresar a la iglesia? ¿Cómo va a ser mi relación con mis hermanos? ¿Cómo va a ser mi relación en el trabajo, en la escuela, Señor? ¿Qué he aprendido de todo esto, Padre? Renueva mi mente, Señor. Debiera ser un clamor continuo ahora en esta situación. Señor, renueva mi mente. No regresemos a la normalidad, a lo que antes estábamos. Ahora debe de haber un enfoque, una perspectiva diferente y principalmente en cuanto a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con los hermanos. Nuestra mente es iluminada al tiempo que somos salvados. Cuando venimos a Cristo, allí es iluminada nuestra mente. Ahí vemos la luz. Yo quisiera que recordaras en este momento cómo fuiste iluminado cuando tú viniste a Cristo Jesús. Ahí se abrió tu mente, fuiste iluminado. No solo basta tener un espíritu nuevo y un corazón nuevo, es necesario también tener una mente nueva y estar siendo renovado continuamente. Y de todo esto, de esta mente renovada, de la cual he estado meditando, el hermano Watchman Nee saca 4 preguntas esenciales. Una, y son preguntas que yo, hermano, quisiera hermana, que tú las meditaras, las contestaras, y vamos a dar respuesta a lo largo de este sermón a estas preguntas. Pero medítalas, escudriña la Escritura, examina tu vida a través de la Escritura. Primera pregunta dice, ¿mi mente habrá sido renovada para que quede así para siempre? ¿Cómo puede un creyente ser útil en las manos de Dios si su mente no ha sido renovada? Seguimos recibiendo otras revelaciones una vez que nuestra mente
es renovada? ¿Y por qué es que por la luz o revelación que recibimos al creer por primera vez en el Señor, somos capaces de confesar nuestros pecados y soportar persecuciones? ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra una mente que ha sido renovada? ¿Cuáles son esas condiciones en las cuales se encuentra una mente que continuamente está siendo renovada? Es lamentable, como lo decía al principio, que hoy en día muchos de los pensamientos de creyentes no difieran mucho de los pensamientos de los no creyentes, de los que no conocen a Dios, que continuamente estén en una actitud pecaminosa, que continuamente estén en la crítica, principalmente en el pecado. Es triste, hermanos. Es triste mirar que a pesar de estas situaciones que vivimos, no estemos reflexionando en las cosas de Dios, en nuestra salvación, y continuemos en el pecado. Estoy muy cargado por los jóvenes, por esta situación. Se ha hablado de que principalmente está afectando a los mayores, y ellos están quitados de la vida, quitados de toda preocupación, como que esto no les va a pegar. Pues si esto no les pega, les pegará Dios. Ellos son, creo que, los más deseosos por salir, por volver a esta normalidad. Es tiempo de reflexionar, jóvenes, en esta situación. Imagínense que todos los viejos tengáramos que partir con el Señor. Yo daba gracias hace rato a Dios por este grupo de jóvenes que ya están desde temprano aquí, preparando este servicio. ¿Qué pasaría, no? Dios sabe, yo lo sé que Dios sabe que si Dios le placiera recogernos a todos los viejos en este momento, o a los que ya somos de cierta edad, ustedes jóvenes tendrían que tomar este lugar, que la iglesia no decayera, no cayera, que la iglesia no se perdiera, que este lugar no se perdiera. Yo creo que es tiempo para reflexionar en esta situación, jóvenes. Hay muchos de ustedes que Dios los está usando, muchos de ustedes que Dios los quiere usar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar de entre los muertos para que les alumbre la luz de Dios. Al momento que somos salvados recibimos una maravillosa revelación. Sin embargo, después de ser salvos, nuestra mente no es renovada. Nos quedamos ahí nada más. Nos quedamos con el gusto, nos quedamos en ese primer amor, en ese gozo, y hasta ahí. Ya después no continuamos con esta renovación. Probablemente sea culpa de nosotros, de no estarles predicando continuamente de esta renovación de nuestra mente. Hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo, de que continuamente estemos llenos del Espíritu Santo, pero también necesitamos la renovación de nuestra mente. La salvación viene a ser la más grande y maravillosa revelación que podemos tener. Es incuestionable, puesto que nos lleva a la eternidad. Es por la luz de esta revelación que somos capaces de confesar nuestros pecados, de afrontar persecuciones, de soportar oposición del mundo y de dejar el mundo. Yo recuerdo cuando me convertí, empezaban las persecuciones, tenía yo 24 años cuando me convertí y empecé a hablar de Cristo. Mi mente fue renovada en ese momento y empecé a hablar de Cristo y era yo atacado y estás loco y por filosofías y otras cosas, pero yo sabía en mi corazón que había algo diferente, que algo me mantenía ahí. Y era que Cristo estaba habitando en mí a través del Espíritu Santo.
Ya no me importaban las críticas. Es cierto, sí pegaban de momento, sí, pero había algo en mi interior. Ese algo era el Espíritu, el que me provocaba a mantenerme de pie ante la crítica, ante las oposiciones de todo mundo, aún de los parientes, de los familiares. Eso es lo que me mantenía. Es por esta mente que somos capaces de conocer la salvación y de vivir una novedad de vida. Y si esta mente brillara, fuera renovada diariamente, estaríamos viviendo una vida verdaderamente alumbrada por Dios. Yo recuerdo que llevaba ahí a mi lugar de trabajo algunos folletos que me habían regalado. Recuerdo que en una ocasión se acercó un jovencito, compañero mío de unos 20 años, más chico que yo, y me dice, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Y él alcanza a ver un folleto ahí que tenía yo que decía, ¿cómo conocer a Dios? Y me dice, yo también soy creyente. ¿Me permites decirte algo? Le digo, sí, ¿cómo no? Estaba yo ávido, hambriento por conocer más de Dios. Y me dice, ¿sabes cómo vas a conocer a Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. ¿No tienes una Biblia? Le digo, no, ¿dónde las venden? Dime. Me dice, yo mañana te regalo una Biblia. Y sí, efectivamente, al otro día llegó a mi lugar de trabajo y me regaló una Biblia. Dios ponía gente ahí. Había ataques, sí es cierto. Había situaciones. Recuerdo que en aquellos días me sentía como que había traicionado a Dios, a ese Dios que me inculcaron mis padres. Me sentía yo un traicionero. Pero ¿por qué teníamos esta fortaleza? Porque nuestra mente había sido renovada, mi mente había sido renovada por la salvación. Yo recuerdo que estando ahí en ese lugar de trabajo, orando por lo que ya me había dicho mi compañero de trabajo, que así yo iba a conocer más a Dios. Yo recuerdo de esas pocas veces que Dios me ha hablado, no audiblemente, pero Dios ha puesto esas cosas en mi corazón. Dios me dijo, a partir de ahora, ese Dios que te inculcaron tus padres, lo vas a conocer mejor. Hermanos, créanme que vino a mi vida una paz, una luz. Tenía yo 24 años. Ansiaba yo por terminar mi jornada laboral y salir corriendo y decirle a mi esposa, porque ella también, sin saberlo yo, ella estaba pasando por esta situación. ¿Y qué van a decir mis padres? ¿Y qué va a pasar de esto ahora que se enteren que soy cristiana? Recuerdo que salí corriendo del trabajo, tomé los colectivos, lo que llegué a casa y le dije, Rox, ¿qué crees que Dios me ha hablado? Dios me dijo que a ese Dios que nos inculcaron nuestros padres, ahora lo íbamos a conocer mejor. Y me dice ella, ¿qué crees? Que yo me he sentido igual. Entonces Dios nos da la valentía, nos da las armas para soportar la persecución, las críticas. Ahora a partir de ahí, ella y yo necesitábamos continuar con una mente renovada. Ya teníamos ese poder de la salvación en nuestras vidas. Teníamos que seguir trabajando. Es por esta mente que somos capaces de conocer la salvación y de vivir en novedad de vida. Y si esta mente brillara o fuera renovada continuamente, estaríamos viviendo una vida verdaderamente alumbrada. Muchos de nosotros somos incapaces de desechar ciertas cosas porque nuestra mente está a falta de luz o revelación para que veamos realmente cómo son esas cosas. Si tú continúas viviendo en situaciones contrarias a la voluntad de Dios, es porque no has querido seguir renovando tu mente. Sigues en adulterio, sigues en drogas, sigues en alcohol,
Sigues maltratando a tu esposa, sigues maltratando a tus hijos. Sigues robando. Es porque no has querido. Eres salvado, sí, efectivamente, pero ¿dónde ha quedado esa renovación de tu mente? Siempre que oigamos o leamos la palabra del Señor, necesitamos siempre la cooperación de la mente. Tenemos que ir a la Escritura, no tenemos que ir a ciegas, a ver qué Dios. Previo a esto, una oración: Señor, háblame, renueva mi mente, Padre, para que yo pueda entender esto. Y aquí Dios te va a hablar. Conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado, esa es la vida eterna. Y para esto necesitamos una mente nueva y ser renovada continuamente. ¿Para qué? Para conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Jesucristo y a su Hijo Jesucristo. Pero para esto necesitamos tener una mente nueva, ser renovados continuamente. Hoy en esta situación tenemos que meditar en todo esto, meternos con Dios. Ya no más igual una vida así, Señor. Ya no quiero vivir así, Señor. Ya basta, Señor. Ya basta el tiempo que he vivido. Necesito continuar en una vida renovada. Haz ese trabajo, Señor. En su libro Siervos para su gloria, del hermano Miguel Núñez, él escribe: la mente es el centro de operaciones que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nosotros primero pensamos, luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleva a una acción en la práctica. El rol de la mente en la vida cristiana está revelado de diferentes maneras en la palabra de Dios. En Mateo 22:37 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Nuestra mente es la que nos permite entender lo que Dios ha revelado y por tanto es la que nos ayuda a conocerlo. Es abierto nuestro entendimiento y Dios es revelado a nuestras vidas. Y hay una conexión entre el corazón y la mente y el espíritu también. El corazón no tenemos que renovarlo. El espíritu no tenemos que renovarlo. La palabra de Dios dice que en los últimos días Él nos iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero no nos dijo que nos iba a dar una mente nueva. La mente tendría que ser renovada continuamente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra una mente que no ha sido renovada? Hay condiciones también de una mente que no ha sido cambiada. El hermano Ni la considera en 3 ámbitos. Él escribe en su libro: respecto a los demás, respecto a Dios y respecto a sí mismo. ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra esa mente respecto a los demás, a los otros? ¿Cómo está esa mente respecto a los demás? Todas las observaciones que salen de su boca, de una mente que no está renovada respecto a los demás, todas las observaciones que salen de esa boca revelan una actitud crítica. Hay inclinación a denigrar el valor de las demás personas. Si un creyente rebaja el valor de los demás, es incuestionable que su mente no esté renovada. Preguntémonos, ¿me pongo siempre a quitarle el valor a las demás personas?
¿Conocemos a alguien así? Que continuamente está criticando, que continuamente está quitándole el valor a otras personas. Y es que yo debería estar en ese lugar. Yo debería de ser más pastor, porque tengo más tiempo contigo. Yo debería estar dirigiendo la alabanza porque yo soy mejor. Mira, ella siempre falta, mira ella. Continuamente, esa mente renovada es una crítica hacia los demás. Continuamente está criticando la actitud de otros. Continuamente está denigrando a otros. Si tú supieras de él, yo soy el que debería de estar ahí. La mente no renovada sirve como centro de operaciones para el enemigo. La Escritura nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él puede ocupar estas situaciones para penetrar y destruirnos. ¿Cómo está la mente no renovada respecto a Dios? No es capaz de poner su confianza en Dios. Está lleno de dudas respecto a Dios, duda de su poder, duda de su sabiduría y duda del amor de Dios. Es incapaz de recibir la luz de Dios. ¿Cómo estás al día de hoy? Después de esta situación donde no hemos salido, donde hemos estado, no hemos tenido comunión unos con otros. Tu mente continúa confiando en Dios. Estás confiando en las noticias. Estás confiando en los expertos de salud. Estás confiando en los pronósticos. ¿Dónde está tu mente en estos momentos? ¿Estás lleno de dudas respecto a Dios? Dudas de su poder, dudas de su sabiduría y dudas del amor de Dios. Si esto está pasando en tu vida, déjame decirte que te vas a enfermar. No de esta situación, pero sí mentalmente. Te vas a tronar. El creyente es capaz de conocer la voluntad de Dios al igual que es capaz de distinguir el día de la noche. ¿Por qué entonces sucede que algunos no conocen la voluntad de Dios? No la conocen debido a que no tienen una mente renovada. No están en búsqueda de Dios continuamente. Les decía yo la vez pasada que me llegó un listado de películas para este encierro. Doy gloria a Dios que no veo películas. Pero hay quienes sí las tienen y están pidiendo otro listado y están viendo qué hacer, para cómo entretenerse. Busquemos a Dios. Tenemos una gran oportunidad de buscar a Dios. ¿Cómo está la mente no renovada respecto a sí mismo, respecto a mí? No puede controlar sus pensamientos. Si malgastamos nuestro potencial mental en cosas sin sentido e impropias, no seremos capaces de pensar en las cosas correctas. Estamos pensando en otras cosas. El que si no me va a pegar a mí, el que si no me va a infectar a mí, el que qué va a pasar con el trabajo de mi esposo o de mi esposa, en qué va a pasar con la escuela de mis hijos, en que ya van a perder el ciclo escolar. ¿En qué va a pasar con todos mis planes? Estamos pensando en cosas vanas, sinceramente. No estamos llenando nuestros pensamientos de Dios. Efesios 4:8 nos dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Repito, Efesios 4:8, considera bien en esta crisis
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿De esto estás llenando tu mente, hermano? El creyente que derrocha su mente en pensamientos vanos, frívolos, inútiles, el tal no va a ser de utilidad en las manos de Dios. No pensemos que llenándonos de todos estos pensamientos frívolos, errados, inútiles, vamos a ser utilizados por Dios. Para llegar a ser buenos creyentes nos hace falta tener renovada nuestra mente continuamente. Un creyente que no tiene su mente renovada respecto a sí mismo se vuelve introspectivo. ¿Qué es esto? Se hace continuamente un examen de la conciencia o de su conciencia a sí mismo. Continuamente se está examinando, pero se va a llevar sorpresas en su vida. Jamás podemos llegar a tener conocimiento propio con dirigir nuestra mirada a nuestro interior. El conocimiento propio nos llega tan solo por la luz de Dios. En la salvación, cuando nuestra mente fue renovada, nos dimos cuenta de lo feo que éramos en nuestro interior. Nos dimos cuenta de la atrocidad del pecado en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando me di cuenta de lo atroz que era yo, de lo feo que era en cuanto al pecado, y le pedí a Dios en una manera general que perdonara mis pecados, y Él los perdonó. Continuamente yo le decía: Señor, recuérdame qué otro pecado he tenido en mi vida, del cual no me haya acordado, Señor. Y continuamente venían esos pecados a mi vida y terminaba yo diciéndole: gracias, Señor, porque este pecado también me lo has perdonado. Continuamente es la luz de Dios la que viene a nuestras vidas. Jamás podemos llegar a tener conocimiento propio con dirigir nuestra mirada a nuestro interior. El conocimiento propio nos llega tan solo por la luz de Dios. Es en su luz que vemos la luz, Salmo 36:9. Es en su luz, la luz de Dios, que vamos a ver su luz, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz, solo a través de la luz de Dios. No a través de tu introspección que te hagas tu examen que te hagas, te vas a engañar. Te vas a mentir muchas veces. Solo Dios va a revelar nuestra verdadera vida. Solo es Dios. Una mente que no ha sido renovada en cuanto a sí mismo es incapaz de comunicar la palabra de Dios. ¿Te has encontrado con aquellos creyentes que son tienen mucho que hablar, mucho que explicar? Mucho que decirnos, pero cuando llegamos a los asuntos espirituales, entonces ya no tienen más que decir. Ahí se bloquean, ya no pueden. Pero eso sí, algunos creyentes tienen las palabras correctas para un centenar de asuntos que se gozan en explicar y describir. Pero cuando la conversación se vuelve a los asuntos espirituales, son incapaces de aclarar ni siquiera uno de ellos. ¿Por qué es esto así? Porque su mente no se encuentra en condiciones de ser usada por Dios. Habiendo sido salvos, hace falta que tengamos nuestra mente renovada, y no solo una vez, sino renovada diariamente. Nuestro progreso no tiene que ver nada con nuestra sabiduría natural. Nada que ver con nuestra sabiduría natural. Recuerdo en una ocasión que estaba nuestro hermano Denis Morisset, ya tiene algún tiempo, y alcancé a escuchar a un hermano que lo elogiaba por la sabiduría que él tenía.
por sus cartas, por sus credenciales que él había obtenido, psicólogo, psicoanalista y varias otras situaciones. Y en lo espiritual, pues nuestro hermano Denis nos ha bendecido demasiado. Y recuerdo que este hermano se acercó a él y le dijo: gracias, Denis, porque esto que has aprendido en la universidad, en la vida, en lo que has llevado, nos lo das a nosotros. Noté que él, un poco molesto tal vez, se volteó al hermano y le dijo: no, te equivocas. Estas cosas de Dios no las aprendí en la universidad. Estas cosas de Dios no me las dio la sabiduría natural. Yo creo que él entendía este principio de Pablo, que tenía todo lo que él había aprendido natural por otras cosas, por la universidad, por los colegios. No era en sí lo esencial, sino lo que Dios le estaba dando a partir de su conversión. Ahí es lo importante. Tenemos que ser humildes, hermanos. Si la mente ha sido renovada, uno es capaz de conocer a Dios y las cosas de Dios. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque no conocemos a Dios. Él conocía a Dios y conoce a Dios. Debemos tener una mente mejor como también un corazón mejor. Dios no hace acepción de personas. Oigan esto, 1 Corintios 1:19. Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Solamente después que nuestra mente es renovada, llegamos a ser capaces de conocer a Dios y su voluntad y de ver e interpretar lo que Él nos ha enseñado. Así es como avanzamos en la carrera que tenemos por delante. Desechando todo lo demás, lo que traíamos en nuestra vieja naturaleza, en el viejo hombre, lo desechamos. Somos iluminados por nuestro Dios. Viene Dios a nuestra mente, trae su luz, vemos a Dios a través de esta luz y continuamos en esa carrera que tenemos por delante, hermanos. Tenemos que continuar, tenemos que correr. La diferencia que hay entre una mente renovada y una no renovada es la misma que hay entre una ventana limpia y una sucia. Así de sencillo. Esa es la gran diferencia de una mente no renovada y una renovada. Es como una ventana sucia y una ventana limpia. ¿Cómo puede ser renovada entonces nuestra mente? Tenemos una vida nueva, tenemos un corazón nuevo, nuestra mente ha sido renovada, iluminada por Dios al menos una vez. Lo que necesitamos tú y yo al día de hoy es tener una mente abierta para Dios día tras día, para recibir todo lo que proviene de Él. No estarnos enfermando en el encierro, pensando ¿y qué va a pasar ahora que salgamos? Por la misericordia de Dios, todo irá bien. Yo confío. Para recibir todo lo que proviene de Él. ¿Y qué es lo que proviene de Dios? Para conocer su voluntad, para comprender su corazón y para entender sus enseñanzas. Eso es por lo que necesitamos una mente renovada. Siendo que todos los defectos de la mente provienen del corazón, aquí está la relación mente-corazón. Si el corazón está dañado, este tiene que ser corregido antes de que la mente pueda ser renovada. Ocupémonos en esa área del corazón. Si en esta área del corazón hay amargura, hay pleitos, hay disensiones, no podemos tener una relación con nuestra mente. Estaremos pensando continuamente en pleitos, en disensiones, en pecado, en herir a los demás, en lastimarlos.
Muchos tenemos pecado en nuestro corazón, pero si como creyentes tratamos apropiadamente con el pecado, vamos a corregir nuestro corazón y de ahí en adelante podremos conocer la voluntad de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. De aquí es donde se generan los malos pensamientos, las muertes, los homicidios, dice la Escritura. Y una vez que están aquí, suben aquí. Y entonces los ponemos en acción. Quien no conoce la voluntad de Dios o cree conocerla, lo primero que descubre en una renovación de su mente es que su corazón está corrompido, está enfermo, está amargado. Ahí es el trabajo de Dios. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay camino malo. Eso es lo que debemos de estar continuamente pidiéndole a nuestro Dios. Lo más precioso que hay en una mente renovada es que ésta puede abrir o cerrar sus pensamientos. Ahí es donde Dios trabaja, nos da esa fortaleza. Cuando somos con una mente renovada, vienen los pensamientos y lo maravilloso que tenemos es que nosotros podemos desecharlos. Porque esa mente está inundada por las cosas de Dios. Es la tarea principal que nos pide Dios en nuestros pequeños, inculcarles desde pequeños la palabra de Dios. Y repetirás a tus hijos todas estas cosas. Y repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte y cada vez que estés con ellos les repetirás esto. Para que cuando lleguen a una edad más adulta, ellos estén cimentados en las cosas de Dios. Una mente que ha sido renovada puede en cuanto a Dios conocer la voluntad de Dios, puede en cuanto a sí mismo controlar su propio pensamiento y puede en cuanto a los demás discutir y entender lo que está hablando. Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, escribe el apóstol Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahí vemos otro mandato. Que nos despojemos de esa vieja naturaleza, de ese hombre viejo, de ese yo. Y ser renovados en la actitud de su mente. En otra versión dice, en el espíritu de su mente, en el carácter de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Estos versículos se refieren a que tengamos una actitud positiva. Si queremos tener una mente renovada y tenerla siempre renovada, es necesario que pasemos por la experiencia de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Esto es un acto de voluntad. Esto es si tú lo quieres. Renovaos. Renuévense, vístanse de la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ponerse el ropaje de la nueva naturaleza? Quiere decir vístanse en la justicia y la santidad de la verdad. Nada más, vístanse en la justicia y la santidad de la verdad. Quiero terminar, hermanos, con este mensaje, pidiéndole a Dios que obre en nuestras mentes, que trabaje. Nosotros, el mundo hoy habla de una nueva normalidad. Pero ¿cómo va a ser esa nueva normalidad en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestras familias, en nuestras
escuelas, en nuestros trabajos, en la perspectiva que Dios nos pide. Ahí es donde tenemos tiempo. Busquemos ese tiempo para meditar. ¿Cómo vamos a regresar? Ya no iguales. Ya no iguales. El hermano Miguel Núñez también en su libro Siervos para su Gloria escribe en el capítulo 3, que lleva por título Sé un siervo de mente bíblica. Él escribe: marcas distintivas de una mente bíblica o una mente renovada. Y él escribe estas marcas de una mente renovada. 1. Razona con una perspectiva eterna. La mente renovada piensa en términos de comunidad y no individualmente. La mente renovada se somete a la autoridad comenzando por Dios y su palabra. La mente renovada valora la dignidad de la vida. La mente renovada valora la revelación de Dios. Repito, razona con una perspectiva eterna. Piensa en términos de comunidad y no individualmente. Se somete a la autoridad comenzando por Dios y su palabra. Valora la dignidad de la vida, valora la revelación de Dios. Y en el capítulo 13, también de este libro, Sé un siervo para su gloria, escribe, tomando en cuenta Isaías 44, 19, que dice: les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar. Eso escribe Isaías en un contexto, pero creo que esto es aplicable también para nuestros días. Les falta conocimiento, refiriéndose al pueblo de Israel, él les escribe: les falta conocimiento y entendimiento, no se ponen a pensar. Pero esto es lo mismo que hoy sucede para nosotros. Nos falta conocimiento y entendimiento y no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a reflexionar. Y él escribe: el ritmo de vida acelerado con el cual vive el hombre moderno se constituye en su primer obstáculo para la reflexión. Una de nuestras más grandes frustraciones consiste en la dicotomía o la división en Dios que frecuentemente vemos en el cristiano entre su actitud ante el sermón que escucha el domingo y al cual dice amén, y la manera en que vive el resto de la semana. Este divorcio o esta dicotomía puede tener múltiples causas, pero en nuestra opinión, una de ellas es que el sermón que la persona escucha el domingo en la mañana tiene una vida muy efímera. Su duración puede ser de 45 minutos a 1 hora en el mejor de los casos. Pero luego que salen de la iglesia, la gran mayoría de los creyentes no vuelven a meditar en las cosas que escucharon. Es imposible que una exposición tan corta como esta pueda contribuir al cambio significativo en la manera de pensar del creyente y mucho menos del incrédulo. A la hora de leer un libro ocurre algo similar. Leemos varias páginas a la vez y si luego nos volvemos a meditar en las cosas más importantes, lo leído pasará al olvido. Como reflexión final de su capítulo 3, y termino ahora sí, él escribe: una mente bíblica renovada requiere una autoevaluación para protegernos. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Tomemos estas preguntas para reflexionar. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿En qué estamos gastando nuestro esfuerzo mental? ¿Cuáles son las fuentes de nuestra meditación? Muchos tenemos información, pero no sabemos cómo aplicarla. Por tanto, no hay consistencia en nuestro caminar. Como consecuencia, nunca exhibimos la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente, que es la manera natural de vivir. Muchos tenemos información, conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlo. Sabiduría,
Por tanto, no hay consistencia en nuestro caminar, convicción. Como consecuencia, nunca exhibimos la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente el carácter de Cristo, que es la manera natural de vivir los hábitos. Recordemos que podemos memorizar la Biblia sin conocerla. Podemos conocer datos sin entender su contenido y no llegaremos a conocer algo verdaderamente hasta que lo llevemos a la práctica. Una de las premisas de los mandatos de Dios es que continuamente estemos llenando nuestro espíritu, renovando la llenura del espíritu, pero también la renovación de nuestra mente. Ruego a Dios porque en unos días más se nos dará la oportunidad de regresar a muchas actividades y dentro de ellas a la reunión de la iglesia y podamos tener una mente renovada con todo esto que hemos vivido, hermanos. No ha sido fácil para muchos, no ha sido fácil para nosotros los pastores. Ustedes me ven, pero yo no los veo. A unos cuantos podemos ver. Tenemos que meditar, que reflexionar en cómo está nuestra vida. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a amarnos? ¿Cómo vamos a tolerarnos? ¿Cómo vamos a tener comunión unos con otros? ¿Cómo será? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Oremos continuamente, meditemos en la palabra de Dios, escudriñemos la Escritura y muchas gracias. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Gracias, hermanos, hermanas, por sus ofrendas, por sus diezmos.